Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en grande manera. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a nuestro hermano Jamer Arango desde Colombia. Nos ve nuestro hermano Jamer. Amén. Dios le bendiga grandemente a él, a su esposa, a sus hijos y a toda la familia. También a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga. También estamos orando también por este varón que nos pidió la oración, el cual ayer, ¿verdad? Tenía un problema grave de peritonitis. Amén. Así que estamos ahí orando por este varón, esperando en Dios, que Dios tenga misericordia y así de todos aquellos hermanos amados que nos piden la oración continuamente. Ahí estamos. Damos gracias a Dios porque nos concede el privilegio de una vez más estar delante de su presencia, junto con nuestros hermanos que sintonizan nuestro programa Conversando la Escritura muy de mañana, ¿verdad? Hoy día martes 21 de enero, perdón, avanzado ya este mes de enero, varios días, hermanos amados, y con nuestra fe, con nuestra convicción en nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Damos saludo también a todas las iglesias. Cuando digo iglesias, estoy refiriéndome al lugar. Amén. La iglesia es una sola. Pero cuando hablo en plural, estoy hablando de los lugares. Amén. A todas las iglesias o a las iglesias que están repartidas a través de todo el mundo, ya sea en Chile, en Colombia, en Perú, en Paraguay, Uruguay, Argentina y así en todos los lugares. Del día de ayer concluimos el capítulo 1 de Primera de Juan. Le invito a abrir su Biblia, tome su Biblia ahí y abra en el capítulo 1 de Juan. Vamos a tomar, perdón, el capítulo 2 de Primera de Juan. Primera, no Juan, Primera de Juan. Amén. La primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? A la iglesia de Dios. El verso 1 dice: en el nombre de Jesús, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por todos, por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien, en estos primeros 6 versículos, el apóstol Juan nos habla de
cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿m? Cómo debemos andar. La Escritura nos revela, ¿verdad?, de la manera que podamos serle gratos a Dios. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿De qué manera? Muchas veces, hermanos, usamos eh, situaciones religiosas pensando que con esto agradamos a Dios. Eh, ni el ayuno, hermanos amados, ni las cosas materiales que pudiésemos ofrendar van a cubrir nuestro mal comportamiento. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pensamos que con nuestras tradiciones religiosas queremos tapar nuestras malas actitudes. Aquí es claro el apóstol Juan en decir, hermanos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequemos. ¿En qué sentido? Cuando vamos adquiriendo un conocimiento de la voluntad de Dios, porque nosotros sabemos quién es Dios, Jesucristo es Dios y no hay más, pero también debemos conocer lo que a Él le agrada y lo que a Él no le desagrada. Ciertamente es la propiciación de nuestros pecados y maravilloso, porque ahí tenemos un aval que nos guarda, pero debemos también nosotros, hermanos, como dice aquí, andar como Él anduvo. En esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Él lo dijo el mismo Jesús en el libro de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, ¿cierto? Dará otro consolador. Ahora, si es imposible para el hombre, para la naturaleza humana, guardar los mandamientos, entonces, ¿cómo es que Dios exige guardar sus mandamientos? Es como contraproducente. Si el mismo Señor está a través de su escritura declarando nuestra imposibilidad, ¿verdad?, de guardar su palabra, ¿cómo nos exige que lo guardemos? ¿Verdad? Buena pregunta, ¿verdad? Fácil. Aquí dice que Él es nuestro abogado. ¿Mm? Y que Él es la propiciación. ¿Para qué? Para nuestros pecados. Hoy día, en Cristo, el creyente, al cual le es dirigida la carta, tiene la buena voluntad, hermano. ¿Para qué? Para guardar los mandamientos. En eso estamos. Entonces Dios nos da el perdón de pecados, nos da su Espíritu Santo para que nos ayude a no pecar, nos da su palabra para tener el conocimiento real de lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. ¿Ve? O sea, tenemos todas las herramientas a nuestro favor para poder así agradar a Dios. Por eso dice que el que debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos guardar? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero por esto sabemos que estamos en Él. ¿Ve? Cuando vamos entendiendo con respecto primeramente al sacrificio de Cristo, no solamente miramos la cruz, vemos a un hombre que está imposibilitado de hacer nada, ¿verdad? A primera vista. Pero cuando profundizamos en el sentido de esa cruz, en lo que ahí se hizo, en lo que ahí se pagó, ahí podamos darnos cuenta del gran amor de Dios para con nosotros. Y ahí se cumple lo que el mismo Juan escribe, que salió de boca de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por eso que dice que la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Y el Señor murió por todo el mundo. Amén. Dándole la posibilidad así, sin hacer acepción de personas, porque ahí se cumple lo que la Escritura dice, que Dios no hace acepción de personas. ¿En qué cosa? En la salvación. En la salvación. Dios no hace
asociación de personas. La ley a nosotros nos ordenaba, hagan esto, otro, pero no nos brindaba las herramientas para poder nosotros llevar a cabo, ejecutar esa voluntad. Ahí está la diferencia, ¿se fija? Entre la ley y la gracia. El Señor vivió nuestra naturaleza, entonces Él entiende y sabe, como dijo el salmista, ¿te acuerdas de que somos polvo, de que somos carne? ¿Por qué? Porque Él vivió nuestra naturaleza y se sujetó a sí mismo. Él nos entiende y por eso Él nos regala primeramente la salvación y las herramientas para que podamos batallar. Lo que Él también batalló. Acuérdense que cuando Él ayunó 40 días en el desierto, vino el tentador y lo tentó. ¿Y Él cómo resistió? Por medio. Dice que, hermanos, Él se fortalecía, ¿verdad? Y con la palabra combatió al maligno. Escrito está. Por eso es que es importante la palabra de Dios, porque nos brinda el conocimiento de Dios y nos brinda a la vez el conocimiento de su voluntad. ¿Mm? Luego dice, hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Mm? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, hermano, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía, ¿dónde? En tinieblas. Y el que ama a su hermano, permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Fíjese qué maravilloso lo que aquí nos relata Juan. Dice, pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado, ¿qué cosa? Los ojos. ¿Mm? Aquí hay algo bien puntual y que hoy día, lamentablemente, hermanos amados, está en muchos lugares se está pasando por alto. ¿Ama usted a Dios? Amén. ¿Ama usted a su hermano? Ahí hay un silencio. ¿Qué pasa? Si la prueba del amor hacia Dios es amar a mi hermano. Ahora, ¿es difícil esto? Vuelvo a preguntar por lo de delante. Nuevamente, ¿es difícil? No. Porque cuando Dios deposita el Espíritu Santo, si usted dice tener el Espíritu Santo, el amor va incluido. Primer fruto del Espíritu, amor. Hola ahí. Gálatas 5, 29, si no me equivoco, 25. Primer fruto del Espíritu Santo es amor. Ahora, ¿por qué yo debo amar a mi hermano? ¿Cuál es la razón fundamental? Porque en esto se demuestra que el amor de Dios habita en nosotros y la voluntad de Dios es que amemos al hermano. Dice, un mandamiento nuevo doy. El que aborrece a su hermano es un homicida. Es terrible. Y ningún homicida, escuche bien, ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Porque los homicidas no entran. Entonces es claro lo que el Señor está diciendo aquí a través de Juan. Usted puede hablar en lengua, usted puede hacer toda la parafernalia que hoy día se hace para tratar de dar a conocer que somos seres espirituales, místicamente, pero esta es la clave, ¿verdad? De que realmente
¿Dios está o no está en nosotros? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? A tal punto que un hermano con otro se aborrecen. Y lo que decía Pablo en Corintios, somos capaces de llevar hasta los tribunales civiles a nuestros hermanos. El apóstol Pablo escribe, dice, de la manera que Cristo os perdonó, nosotros también debemos perdonar. Por ahí pregunta, ¿por qué no podéis sufrir la afrenta? Sufrirla es pasarla por alto, como Dios también pasó por alto tu pecado y el mío, porque ciertamente estábamos cargados de pecado y estábamos para condenación. Entonces debemos practicar, así como se nos impide, hermano, la práctica del pecado. Aquí se da rienda suelta, se da libertad para practicar el amor. Ahí están las dos contrapartes. El creyente no debe practicar el pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente muere aborreciendo a su hermano? ¿Será salvo? Sí, como dije antes, que el que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida puede o tiene parte en el reino. Ahora, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando enumera muchas cosas que eran contrarias a nosotros, que nosotros practicábamos, una de ellas también habla del robo, de la mentira, del engaño, y dice, y esto erais vosotros, erais tiempo pasado. Entonces debemos ir dejando atrás, hermanos amados, las prácticas del mundo y amar a nuestros hermanos. Esto es grave, esto es grave. Yo debo amar a mi hermano como Cristo me amó. Es que esto otro, hermano. El juicio no queda con nosotros. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios está en amar al hermano, no aborrecerlo, no odiarlo. Yo puedo tener diferencias con mi hermano, pero eso no quiere decir que yo le aborrezca. Que no sea capaz de mirarlo a los ojos, saludarle, que no sea capaz de darle un abrazo y decirle, el Señor Jesús te bendiga, hermano. Sin hipocresía, por supuesto. Porque recuerde que Dios conoce el corazón. Sí, Dios conoce el corazón del hombre y conoce aún más el pensamiento del hombre. Entonces, ¿debo amar a mi hermano? Ciertamente, sí. ¿Pero por qué, Señor? Bueno, Dios te amó a ti o no. Ahora tú eras un hombre de bien. Eras perfecto. No pecabas. Aún así, el Señor te amó con tu condición. A pesar de tu condición. A pesar de mi condición, Dios te amó. Dios me amó. Parece que por ahí Pablo dice que muchos han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ah, han olvidado que Dios los amó y purificó sus pecados. Los perdonó. Por eso es importante, hermano, no olvidar jamás de dónde Dios nos sacó. No con una intención, hermano, mundanal, sino que quedarnos con el recuerdo para que cuando vivamos una situación en la cual nosotros tengamos que perdonar, echemos mano, echemos mano a nuestra experiencia, que siendo malos, Dios no escatimó nuestra maldad y nos salvó. ¿Se imagina que Cristo hubiera muerto solamente por los que Él hubiera querido morir? Por eso que Juan dice que no solamente en nuestros pecados, sino que por todo el mundo. Y le hago una pregunta. ¿Todo el mundo ama a Dios? Hay muchos que se fueron de este mundo aborreciendo a Dios. Hay muchos que se fueron de este mundo negando la existencia de Dios. Sin embargo, Dios los amó igual. Y murió por ellos. El problema es que ellos
no recapacitaron, pese a que recibieron la buena noticia del Evangelio. Ni se arrepintieron, ni le dieron gracias a Dios, ni le dieron honra a Dios. Como dice el libro romano, en la antigüedad se vuelve a repetir la historia. Pero Dios los amó, sabiendo que, por poner un ejemplo, Juanito lo iba a aborrecer hasta la muerte. Ejemplo, había un científico muy famoso que andaba todo doblado en una silla de ruedas, Hawking. Él en mucho tiempo vivió negando la existencia de Dios, con burlas. Pero Cristo murió por él también. Ahora, ¿por qué no fue salvo? El problema fue de Hawking, que no creyó la buena noticia del Evangelio. Entonces, hermanos, debemos amarnos. Amarnos como Cristo nos amó. Ama a tu hermano, como Cristo te amó a ti. Ahí está la medida. Ahí está la medida. Ama a tu hermano. Aún el Señor nos insta a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos. Luego dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El sistema, aquí habla del sistema mundanal, un sistema que es vano, que va pasando, paulatinamente va pasando y va a pasar. Y ahora este es un ejemplo. En el tiempo de Noé, la maldad era tremenda. Pasó, no existe. Sodoma y Gomorra se erigió con otros pueblos más, como un pueblo pecaminoso, rebelde, soberbio. Ya no está. El mundo y su sistema, su deseo, pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiera usted hacer la voluntad de Dios? Hermano, amemos a nuestros hermanos y sujetémonos a la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Bendiciones en esta mañana y continuamos el sábado, si Dios nos permite. Saludos, hermano Jamer. Saludos a toda la familia y a todos los que nos ven diariamente por las redes sociales. Hoy estaremos en el culto siguiendo con el libro de Apocalipsis, por si quiere estar con nosotros, 7:30 de la noche, de la tarde. Estaremos en el hermano Leopoldo Prieto en la casa de oración, siguiendo el libro de Apocalipsis. Un abrazo, que tenga una buena jornada, paz de Cristo para usted y para toda su familia. Bendiciones.